comunicación, de diálogo y sobre todo de crecimiento espiritual. No te pierdas estas enseñanzas. Les habla Alonso Díaz. Bueno, bienvenidos a su podcast y bueno, y con un tema que creo que es un tema de esos que son estructurales cuando quieres llevar una vida en plenitud y es cómo debo vivir una vida con propósito. ¿Cuál es el lifestyle que Dios tiene para mí? Este es uno de los temas, digamos, que puede transformar definitivamente tu vida. Quiero empezar con una reflexión importante. Nuestra sociedad, vivimos en una sociedad, digamos, en esta época contemporánea, en una sociedad posmoderna. Ninguna época histórica, en ninguna época histórica, la humanidad había llegado a tanto progreso. El desarrollo científico ha permitido a las ciencias de la salud prolongar la vida humana. Hoy en día tenemos vacunas y tratamientos médicos para muchas de las enfermedades que durante siglos azotaron a la humanidad. Incluso hace un par de años la humanidad pudo enfrentar una pandemia global con desarrollos en vacunación en tiempo récord que permitieron salvar millones de vidas. Por otra parte, el desarrollo económico de los países ha permitido que el más del 50% de la población mundial tenga acceso a servicios para cubrir necesidades básicas. Esto según el World Bank, en cifras del 2023. Y los índices de pobreza a nivel mundial durante la última década han propendido a la baja, aunque es importante reconocer que aún queda mucho por hacer. Incluso en nuestra época actual, no solo es llamada por los expertos como la posmodernidad, sino que también es conocida como la era de la información. Esto debido a la facilidad de tener acceso a esta y a la comunicación que se encuentra al alcance de la mano a través del Internet, la aparición de la telefonía móvil, el progreso de las telecomunicaciones, de las redes sociales, inclusive de la IA, la inteligencia artificial, y en general del análisis y desarrollo de la información. Esto ha permitido que la comunicación a nivel global sea realmente impresionante, increíble. Me atrevo a decir que nunca en la historia de la humanidad la comunicación hubiera sido tan fácil, tan sencilla y tan asequible para gran parte de la población mundial. Incluso a nivel educativo, las tasas de analfabetismo a nivel global han disminuido hasta alcanzar la cifra, y esa es una cifra increíble. El analfabetismo apenas llega al 13% a nivel mundial, lo que significa que el 87% de la población en el globo terrestre puede leer y escribir en algún idioma, lo que es un gran logro para la humanidad, ya que en otras épocas estos porcentajes de alfabetización eran inimaginables debido al difícil acceso a la educación y a sus condiciones. Estas son cifras de la UNESCO en el año 2024. Indudablemente, la humanidad atraviesa uno de los momentos más brillantes a nivel de desarrollo de la información, a nivel de la educación, a nivel de la ciencia, la economía y por supuesto de la salud. Sin embargo, y casi que paradójicamente, la población mundial muestra con más ahínco su descontento con las condiciones de vida actual. Ello se expresa en el aumento de la tasa de suicidios y de enfermedades mentales relacionadas a la ansiedad y la depresión. Desde edades muy tempranas puede evidenciarse también pues el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, la aparición de nuevas drogas y el incremento de la población con problemas de identidad. Es una paradoja que a pesar del nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad actual, las personas experimenten sentimientos relacionados a la ansiedad, la soledad, la depresión. Resulta casi inexplicable el, el que aun teniendo más canales de comunicación,
más que nunca antes, las personas se sientan solas, o que aunque tengamos condiciones en donde las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación están cubiertas, la humanidad experimenta frustración, desesperanza y ansiedad, y en muchos casos estos sentimientos son insuperables. Deseo llamar la atención acerca de un fenómeno creciente en nuestra sociedad actual, y es la carencia de sentido que muchas personas experimentan en sus vidas, la falta de sentido para vivir, la falta de propósito. ¿Sabías que cuando Dios creó al hombre tenía un propósito perfecto para él? Cuando Dios creó al hombre, le dio señorío sobre su creación, es decir, él podía administrar la creación de Dios y procuró su bienestar. Sin duda, este fue un acto de amor que tenía como objeto que el hombre viera en plenitud, eh, perdón, cuando Dios creó al hombre, le dio señorío, es decir, lo colocó como administrador de su creación y procuró su bienestar. Sin duda, este fue un acto de amor que tenía como objeto que el hombre viviera en plenitud, acatando su palabra y propósito. Dice la palabra. Después el Señor plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado, que él había formado. Después el Señor plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en cuatro ramales. El primero, Pisón, rodeaba la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba la tierra de Gus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria, y el cuarto, Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Esto está en Génesis 2, versículos del 8 al 18. Dios creó a Eva a partir de su costilla, y esta pareja vivía a plenitud en el huerto del Edén. Sin embargo, el enemigo Satanás, disfrazado de astuta serpiente, sembró la duda en el corazón de Eva. Y dice la palabra, Génesis 3, 1, 4. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Responde: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. La serpiente dice: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mmm, ¿Qué tal este diálogo que tiene Eva y la serpiente? Yo creo que la serpiente estaba implantando ideas en Eva. ¿Qué ideas? Por ejemplo, la idea de: no eres suficientemente sabia, no tienes suficiente conocimiento, no debes confiar en nadie, no puedes ser o no eres como Dios. Tal vez el ataque más antiguo del enemigo es tratar de implantar ideas en la mente de la humanidad para alejarlos del propósito de Dios, y terminan estas ideas implantadas conduciéndonos a errar.
es decir, a pecar. El ataque hoy por hoy no es muy diferente al que profirió a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Básicamente, hoy en día es crear situaciones laborales, familiares, en redes sociales para llevarte a pensar que no eres suficientemente importante o que no eres suficientemente fuerte o suficientemente rico o que tal vez no eres suficientemente atractivo o atractiva en las redes de pronto, ¿no? Que no eres popular, que no eres valioso, que no eres inteligente, que no eres exitoso, que no vas a poder, tal vez que no eres suficientemente rico, adinerado, y claro que tu vida es pusilánime, que de pronto pasa desapercibida. Para instalar esta gran mentira en la sociedad, el enemigo utiliza estratagemas que parecen verdad, pero que tan solo son falsificaciones. Por ejemplo, la idea de que el éxito o la felicidad se encuentra en el reconocimiento social o de tipo laboral o académico, incluso económico, y que este se debe alcanzar a toda costa, incluso pasando por encima de los valores fundamentales o de los demás. En el mundo de las redes sociales, donde nos encontramos insertos, muchos de nosotros estamos rodeados de imágenes en redes sociales, donde todo el mundo, todo el prójimo, parece feliz. Entonces, a muchas de las personalidades entonces vemos en el mundo de las redes sociales donde nos encontramos insertos, muchos de nosotros estamos rodeados de imágenes en donde todo el prójimo parece feliz. Entonces ves a muchas personalidades paseando famosas, ¿no? Paseando por diferentes partes del mundo, visitando restaurantes, viviendo aventuras o simplemente presumiendo dispositivos, autos o bienes de lujo. Tal vez cosas, dispositivos de alta tecnología. Así las publicaciones en redes sociales se convierten en nuevas máscaras, en donde detrás de ellas se esconden las personas reales, pero que asimismo no dejan ver sus luchas, sus lágrimas o su verdadera humanidad. Inevitablemente muchas veces anhelamos vivir en este mundo de emociones positivas y de ostentación, pero en cambio debemos enfrentar la cotidianidad. Es en la cotidianidad donde no vivimos lo que queremos, sino lo que debemos. Es decir, tal vez no quiero madrugar todos los días, sin embargo debo comprar el desayuno a las 6 a.m. O simplemente te toca asumir ese trabajo o esa obligación que no quieres hacer, porque debo pagar mis deudas, porque toca lavar la loza, o preciso te toca ir a estudiar o trabajar con esa persona que definitivamente es tóxica, es decir, que es difícil, tal vez te hace daño, te carga emocionalmente, pero debes cerrar ese negocio con tu cliente o simplemente debes enfrentar la muerte de un ser amado o la pérdida de tu empleo. Entonces piensas que definitivamente ninguna de estas circunstancias corresponde para nada al imaginario de felicidad. Pero si a eso le sumas tus luchas del día a día, el tráfico, el aguacero, entonces te das cuenta que este mundo dista bastante del mundo feliz que tal vez te pueden eh, mostrar en canales o en películas de Disney World. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 700.000 personas mueren de suicidio cada año, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos, y que casi el 77% de los suicidios mundiales ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Desde la OMS se declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo del 2020, más los individuos experimentan pérdida de sufrimiento, ansiedad y estrés. En Colombia, el lugar donde yo vivo, la situación tiende a ser preocupante. De acuerdo con el último boletín de medicina legal en enero y julio del 2023, se han incrementado los suicidios en un 15.73% con respecto al mismo periodo en el año 2022, pasando de 1.584 suicidios a 1.810 en este año. Por otra parte, el Sistema Nacional de Vigilancia, Civigila, registra 3.021 casos de intento de suicidio con corte al 8 de septiembre del mismo año. Y claro, vienen unos datos curiosos también sobre el tema del suicidio. La mayor cantidad de suicidios ocurren entre los 8 y los 44 años de edad. Son más los casos de intento de suicidio en mujeres, con un total de 19.309,
que en los hombres, los cuales registran apenas un 10.712. Las cifras de suicidio durante el periodo evaluado en el 2022 y 23 muestran una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Cuando se presentaron en hombres, se presentaron 1.241 en el 2022, con respecto a los 1.408 registrados en el 2023, mientras que en las mujeres, las cifras del 2022 alcanzaron 323 casos apenas. Para lo corrido del año 2023 van 401 sucesos. Es decir, que aunque las mujeres tienen una mayor tasa de intento de suicidio, son los hombres los que superan las estadísticas con suicidios consumados. El Ministerio de Salud informa que el 63.3% de los colombianos afirman haber tenido que enfrentar en algún momento enfermedad mental y que el 52.2% de los jóvenes entre los 2 y los 7 años han experimentado síntomas de ansiedad. Estas cifras son extraídas del diario El Colombiano, año 2023. Sin duda, estamos en una sociedad en donde se han fortalecido los canales de información y de comunicación. Pese a ello, cada vez las personas se sienten más solas, más arrojadas a su propia existencia. Los matrimonios son cada vez más escasos y los divorcios más frecuentes. Los problemas familiares y la lucha por satisfacer las necesidades creadas por una sociedad consumista van en aumento. Las adicciones crecen en los adolescentes y los niños son atacados con series repletas de antivalores y antihéroes, lo que produce una sensación de pérdida de libertad y pérdida de sentido generalizado que se traduce en una desesperanza y en una angustia a pesar de que vivimos materialmente, quizás teniéndolo todo. Estamos en un momento histórico donde la mayoría de habitantes del mundo, aunque tienen las necesidades materiales básicas cubiertas, necesitan hoy, más que nunca, algo que satisfaga sus necesidades sentimentales, mentales y sobre todo espirituales. Para ejemplificar lo que ocurre con la sociedad y con las personas que viven en ella, me voy a permitir traer al recuerdo el famosísimo cuento del rey Midas. Hace muchos, hace muchos años, hace muchos siglos incluso, gobernaba en Frigia un rey llamado Midas. Este rey tenía mucho más de lo que cualquier hombre pudiera desear. Vivía en un espléndido palacio cuyo mármol brillaba como una joya a la luz del sol, y los jardines estaban llenos de rosales. Eran los más hermosos de toda la región. Sin embargo, él siempre se mostraba malhumorado. Un día, mientras recorría su inmenso jardín, se encontró con un sátiro que había perdido su camino. Esta horripilante criatura, mitad hombre, mitad cabra, se llamaba Selenio y era el sirviente preferido del dios Dionisio. El rey Midas decidió acogerlo en el palacio y tratarlo como a un noble. Al terminar la visita, el sirviente emprendió su viaje de regreso al Monte Olimpo. El rey Midas insistió en acompañarlo. Al llegar se encontraron con uno de los dioses, quien muy agradecido dijo: Buen rey Midas, has tratado con generosidad a mi sirviente. Te concederé cualquier deseo que tengas. El rey Midas estaba encantado y sin tomarse el tiempo debido para pensar respondió: Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Después de arquear su divina ceja, el dios griego sacudió la cabeza con consternación al escuchar la extraña petición, pero mantuvo su promesa. El rey Midas regresó a su palacio, caminó a través de los jardines tocando las hermosas rosas e inmediatamente éstas se convirtieron en oro. La alegría del rey Midas no conocía límites. Al llegar la hora de la cena, el rey tocó la silla y ésta, ¡pum!, se convirtió en oro. Igual sucedió con la mesa, el tenedor y los platos. Pero cuando se llevó un trozo de pan a los labios, este también se convirtió en oro. ¿Cómo podré beber y alimentarme?, se preguntó. El rey comenzó a llorar desconsolado. Su alegría se había transformado en preocupación. Justo en ese momento, la joven hija del rey corrió a la habitación para saludar a su padre. Al verlo llorar, le dio un abrazo y se convirtió en una hermosa estatua dorada.
el rey Midas simplemente no lo podía creer, no podía creer lo que veía. ¿Qué he hecho? Dijo entre lágrimas. Mi codicia se ha llevado a mi hija. Hartman 2020. Así dicho en pocas palabras, la mentira del enemigo consiste en creer que cubrir las necesidades materiales o de reconocimiento equivale a la felicidad. Por ello dedicamos gran parte de nuestra vida a alcanzar el éxito en cosas que están lejos de dar sentido a nuestras vidas y que tan solo busquen inflar nuestro ego, pero sin advertir que al hacerlo, ello no puede alejar, no puede alejar la verdadera felicidad de nuestra familia, del verdadero Así dicho en pocas palabras, la mentira del enemigo consiste en creer que cubrir las necesidades materiales o de reconocimiento equivale a la felicidad. Por ello dedicamos gran parte de nuestra vida a alcanzar el éxito en cosas que están lejos de dar sentido a nuestra vida, que tan solo busca inflar nuestro ego, pero sin advertir que al hacerlo, ello puede alejar la verdadera felicidad de nuestra familia, del verdadero amor, de las cosas que realmente importan. Como le ocurrió al rey Mías, el afán de reconocimiento, de riqueza y de poder terminó alejándolo de todo lo que en verdad le hacía feliz. Hoy por hoy, la misma sociedad ha puesto el aspecto mental y espiritual como como un asunto absolutamente sin relevancia. Hoy más que nunca, la sociedad necesita despertar de esa mentira. Pero, ¿qué dice Dios acerca de tu vida? Mm. Un filósofo del siglo XIX, llamado Friedrich Nietzsche, escribió acerca de un concepto llamado nihilismo, que básicamente es la negación de aquello que pretende ser un sentido superior, es decir, es la negación de la existencia de Dios. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante, de un cambio que se da todo el tiempo. Los filósofos le llaman a esto el río Heraclitio, sin ninguna finalidad superior o lineal. Nietzsche es partidario de ideas vitalistas y lúdicas, de deshacerse de todas las ideas preconcebidas para dar paso a una vida subjetiva con opiniones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a la divinidad, sino al hombre. En ese sentido, el nihilismo no significa creer en nada, es más bien creer en que la humanidad está superpuesta en el lugar de Dios y es en ella misma, a través del progreso de la ciencia y del lenguaje, la que traza su propio destino y le da sentido a su existencia. A este concepto se le conoce como el superhombre. Sin embargo, Nietzsche en su vida personal estaba muy lejos de encontrar sentido a su vida. Por el contrario, vivió sometido a la depresión, a la soledad, al desamor, a la falta de aceptación y murió delirante, loco, solitario y enfermo. Sin embargo, el pensamiento nihilista es cada vez más evidente en nuestra sociedad. Así pues, nuestra sociedad quiere eh, mm, descartar todos sus valores y centrar todos sus esfuerzos sociales y económicos, científicos y políticos, incluso los derechos o lo espiritual en el hombre o en el individuo, a una sociedad individualista, orientada solo en la satisfacción del yo, del ego. Y claro, esta sociedad te repite una y otra vez: tú eres la persona más importante del universo, pero desconoce nuestra naturaleza divina y niega la felicidad como una construcción con los demás, en donde las instituciones como la familia o la iglesia cobran sentido.
Cuando caemos en cuenta de esta mentira del enemigo, es posible llegar a sentir que nada de lo que tiene es suficiente y experimentar profunda soledad. Dice la palabra, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto está en Juan capítulo 6, versículo 63. Entonces nuestra esperanza no debe estar puesta en la humanidad, la ciencia o incluso nosotros mismos. Nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en esa fuerza que nos sobrepasa. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Salmos 39, versículo 7. Así pues, para que pudiéramos tener una existencia en plenitud, Dios envió a su Hijo amado para mostrarnos que el propósito de nuestra vida es muy diferente al que nos lleva a pensar el individualismo en la sociedad actual. Y también es muy diferente a lo que nos muestra el enemigo, ¿no? Obvio. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste a la tierra. Eso está en Juan 17:3. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo por medio de Él. Juan 3, versículos 16 y 17. La Biblia entonces propone una alternativa diferente cargada de verdad, más cercana al corazón y más cercana a la naturaleza de los seres humanos. Dios como creador del hombre conoce más que nadie las necesidades de cada uno de nosotros y desea amarnos, pues nos reconoce como sus hijos. Es decir, nosotros no somos creados en masa como productos en serie, sino que Dios creó a cada ser humano de forma individual y con un propósito definido. Por supuesto, este amor de Padre trae como beneficio que Dios desee vernos libres de toda opresión que trae el pecado, como el egoísmo, libres de adicciones, de insatisfacción, de angustia, de depresión o de la ideación suicida. Por este motivo, da la más grande prueba de amor, que es enviar a su Hijo Jesús, para que nosotros podamos reconocer nuestra naturaleza como hijos de Dios y entender su llamado y propósito para cada uno de nosotros de forma personalizada, pero en función de compartir con otros. Dice el Salmo 139, versículos 13 al 18. Creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravilloso, maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Imagínate eso. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh, qué lindo este salmo. Es uno de mis favoritos. La Biblia menciona que nuestra existencia diaria ya tiene un propósito tanto para nosotros como para Dios. Todos los días, Dios tiene un propósito para ti. Quien soñó con nosotros, incluso antes de nacer, tiene un propósito. Y este propósito no es de calamidad, de sufrimiento o dolor, sino de plenitud en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestra dimensión espiritual, emocional y afectiva. Dice Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las enseñanzas de Jesús guían nuestra vida y nos llevan a una felicidad duradera. Su sacrificio permite encontrar sentido en la vida, que se resume en la obediencia. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, Juan 14:15, especialmente de estos dos principios fundamentales. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo, que es igualmente importante.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, la obediencia radica en estos dos principios. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Analicémoslos uno a uno. Primer principio, el de sentido de vida, amar a Dios. El propósito del plan de Dios es darnos felicidad eterna. Mientras más entendamos su plan, mientras más nos damos cuenta de que no podemos regresar a su presencia por nosotros mismos, eh, pues tal vez nos acercamos más a nuestro propósito. Él hizo posible que cada pecado, cada error que cometemos durante esta prueba de la vida pueda desaparecer y ser olvidado por medio de Jesucristo. Esto requiere un arrepentimiento sincero. También requiere recibir al Espíritu Santo y conlleva un esfuerzo continuo por mantener una relación personal con Jesucristo, que es el centro del plan de Dios para nosotros. Es decir, que Dios del momento mismo de la creación ya nos ama y desea una vida plena para nosotros y corresponder, pues, que correspondamos a su infinito amor. No bien, decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Salmo 94, versículos 18 al 19, nueva versión internacional. El segundo principio de sentido de vida es amar al prójimo. Dar y recibir amor le añade significado a la vida. Cuando demostramos amor a otros, nos acercamos a Dios y entendemos su plan, como lo enseña la Biblia. Voy a leer Juan capítulo 4 versículos del 7 al 8. Queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Ahora bien, el amor hacia otros es mucho más que palabras bonitas o de dar una ofrenda, una limosna a un mendigo que pasa por la calle. El amor hacia otros es compromiso de vida. Ello significa que entendemos que las acciones que realizamos tienen el poder de bendecir grandemente a la vida de alguien, a tu familia, a tus amigos, a aquellos que te rodean, de pronto a un desconocido. En otras palabras, amar es dar testimonio con tus acciones. Vivir amando a otros significa también esforzarse por servir y mostrar bondad a otros, ayudar al necesitado no solo en lo material, sino además llevar palabras de esperanza, mostrarse empático con sus necesidades. Incluso pasa por dejar huella o legado en tu pareja, en tus hijos, en tu familia, en tus compañeros de trabajo. Acerca de la misericordia que ya está en Cristo en general, es hacer de este mundo un lugar mejor. Claro, debo decir que amar al prójimo no siempre es una tarea sencilla. Requiere a veces salir de nuestra zona de confort y hacer sacrificios por otros, incluso sin esperar nada a cambio. Cristo nos ha dado un ejemplo claro de servicio y de amor a los demás, ya que en los evangelios en casi todas las partes se puede ver cómo Jesucristo, sanó a los enfermos, dio de comer al hambriento, llevó esperanza a quienes ya la habían perdido, trajo paz a quienes vivían en angustia, sin contar las veces que echó fuera demonios, discipuló a sus amigos, pero por sobre todo les enseñó la importancia de amar a los demás y de llevar buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación. Dice Mateo 28, versículos del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y dijo: Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pienso que si hacemos presentes estos dos principios rectores en nuestras vidas, jamás experimentaremos pérdida de sentido de la vida,
y podremos construir primero una familia con plenitud. A su vez, estas familias permitirán el crecimiento de una sociedad más justa y a su vez nos permitirán vivir en ciudades y estados con mayor sentido humano y mayor comprensión de la naturaleza humana, lo que puede redundar en una ciudad en donde la gente se sienta más plena o en un mundo muchísimo mejor. No subestimes el potencial que tienes para servir y amar a quienes te rodean, incluso si te caen mal. Sin duda, podrás aportar todo tu potencial. Sin duda, Dios te ha dado un lugar para influenciar positivamente a otros. Sin embargo, ten en cuenta que el mundo en el que vivimos necesita hoy más que nunca a un Jesús que tal vez que a una cosa que pueda ser material. Si deseas amar al prójimo, debes hacerlo de forma integral, es decir, sin descuidar sus necesidades materiales, sociales o espirituales. Yo, Alonso Díaz, te invito a vincularte con alguna causa o en algún ministerio, tal vez buscar una iglesia local en donde puedas alojarte y llevar a otros parte del amor que has recibido por parte de Cristo Jesús y por parte del Padre. Em, quiero, quiero terminar esta intervención leyendo el Salmo 36, versículos del 7 al 9. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber el río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Permíteme orar por ti. Padre, quiero que en el día de hoy bendigas a todas las personas que escuchen este podcast. Señor, motívalos a escucharte, motívalos a tener una relación personal contigo. Y después de ello, Señor, motívalos, Señor, a que lleven este amor que reciben de ti a las personas que les rodean, Señor. Bendice cada una de sus familias, bendice cada uno de sus hogares. Señor, bendice a sus vecinos, bendice a los vecinos de las personas que escuchan este audio. Y Señor, permite también que sean bendecidas las ciudades y las naciones, Señor, porque hoy entendemos que tienes un propósito para nuestras vidas, que tienes un propósito para nuestra familia, que tienes un propósito para nuestro barrio y nuestra comunidad o nuestra vereda, y que tienes un propósito para nuestra nación. Guárdanos, Señor, y permítenos, Señor, ejercer influencia sobre otros, llevando palabras de esperanza, palabras de bondad, un buen consejo, palabras de misericordia. Y sobre todo, Señor, permítenos gozar de tu amor, permítenos gozar de tu bondad. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, Señor, y tener una relación personal contigo, en donde podamos nutrirnos día a día. Bueno, amigos, aquí terminamos este podcast y recuerda que somos llamados. Puedes contactarnos en mic.cuadrangular@gmail.com, en el blog somosllamadoscolombia.blogspot.com, en el Instagram @somosllamadoscolombia. También puedes escucharnos a través de Facebook, Spreaker, audio.com, Spotify y YouTube como Somos Llamados Colombia.